Shalom, buenas tardes, ¿cómo están? Ya fue el discurso memorable de apertura de la legislatura argentina 2024 de por Milei. Poco antes, él había publicado este Twitter con una frase que justamente estaba en la parashá de la semana, la sección de la Torá que se leía esa semana. Cada semana se leía una parashá, una sección diferente, y, oh coincidencia, esa semana se leía esta parashá que trata de el becerro de oro. El becerro de oro, famoso acontecimiento del cual tenemos noticias nosotros a través de la Torá, que se llama la Biblia. Y muchas veces uno habla de esos temas por lo que escuchó en la escuela dominical bíblica, aquellos que le hicieron, o porque lo que vio en un dibujito, o porque le contaron o le parece, cuando hay que ir a recurrir al texto directamente para ver qué dice y tener de primera mano a los maestros de Torá que puedan explicar correctamente el asunto. Acá Milei publicó una frase que ahora se las voy a traducir y luego de sucedido lo que él hizo en el Parlamento argentino, uno podría decir que vivo con el diario del lunes, cualquiera sabe cómo son los resultados de los partidos del domingo. Pero vamos a ver qué dice el mensaje exactamente y qué quizás quiso explicar Milei al público. La frase dice, Vayomer Adonai el Moshe, le dijo Dios a Moisés, Psol lehashne lujot avanim carrillonim, hazte para ti, talla, moldea dos tablas de piedra como las primeras. En este momento era cuando Moisés venía a pedir perdón por el pueblo de Israel por el pecado del becerro de oro. Pecado del becerro de oro que no habían cometido los israelitas, sino un grupo de extranjeros que habían acompañado a los judíos en la salida de Egipto, que estaban bajo el patrocinio de Moshe, de Moisés, en esa salida. Dios no quería que estuvieran acompañando a los israelitas, no era parte del plan de Dios, pero Moshe les dijo, pero ellos me conocían como príncipe de Egipto, tienen confianza en mí, quieren salir a la libertad de Egipto y seguirme a mí, y entonces, ¿me permitirías Dios hacerlo? Dios dijo, ok, que vayan, pero sos vos el responsable por ellos, no soy yo no los quería sacar, si ellos querían ser libres, que fueran por su lugar, no tenían que por qué acompañar a los israelitas, hacete cargo vos. Y ahora cuando Moshe bajó del monte Sinaí y vio el becerro de oro que habían patrocinado estos extranjeros, que habían promovido estos extranjeros, no por malicia, no por maldad, no porque preferían un becerro de oro, un ídolo evidentemente, en lugar de Dios, sino que por su cultura, su forma de ser, su incapacidad de darse cuenta que las cosas habían cambiado, ellos querían seguir esclavos de lo que conocían, de la política de Egipto, de la angustia que habían vivido en la esclavitud de Egipto. Ellos no entendían que había habido un cambio, un acontecimiento que marcó un antes y un después. Ese antes y después fue las plagas en Egipto y la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ellos habían acompañado por una parte esa salida, esa viva la libertad carajo que gritaron los judíos al salir de Egipto. Ellos dijeron, bueno, viva. No entendían muy bien qué era libertad, no entendían cómo iba a hacer los cambios en su vida, pero acompañaron porque en la volada siguieron a el que había sido su líder en su momento. Ahora su líder tardaba en bajar del monte Sinaí, él dijo que en 40 días iba a bajar, ellos hicieron mal el cálculo, no importa ahora cómo es que se equivocaron, el hecho que se equivocaron, comenzó a correr rumores entre ellos de que Moshe había muerto y que entonces Dios, que no quería que estuvieran ahí, los iba a echar, empezó la casta a sentirse problemática, en problemas, y ellos empezaron a hacer problemas a los demás. Mataron a un sobrino de Moshe, tomaron como rehén al hermano de Moshe, Aarón, el que luego sería el sumo sacerdote, y lo obligaron a ser un líder que les marcara el camino, y ese líder tenía que ser algo que ellos conocieran de Egipto. En Egipto, uno de los dioses que había muy importante, muy famoso, era un toro, y de ese dios, tenían varios, evidentemente, quizás el más conocido para nosotros en Occidente es Ra, el sol, pero, o el Nilo también, pero tenían varios y el toro era uno de los cuatro principales, y entonces vaya a saber cómo salió el becerro, que es un pequeño toro de oro. Así que acá cuando bajó Moshe del monte Sinaí y vio que estos extranjeros que él había cobijado y había acompañado en la salida de Egipto estaban haciendo ese desastre, que no era solamente la adoración de un falso Dios y reemplazar a Dios y a Moshe en el liderazgo, sino que también habían llevado a todo tipo de actos corruptos, todo tipo de lascivia, de inmoralidades, que Dios mismo había dicho, basta, esto ya no corre más, así no es como tiene que comportarse la gente. Y un pequeño grupo de israelitas que estaba ahí se vio tentado
por esto y empezó la corrupción a expandirse por el pueblo. Una mínima parte del pueblo judío se vio tentado por el becerro, pero el resto, por su pasividad, por no hacer nada, permitieron que la corrupción continuara, su silencio fue cómplice y esa complicidad tuvo resultados. Moshe, al ver todo eso, hay varios motivos que los sabios nos dicen que pudo haber sido, pero el hecho es que agarró las dos tablas del pacto que tenían los así llamados 10 mandamientos, en realidad había 14 mandamientos, eran 10 frases. Moshe agarra esas tablas del pacto y las rompe. Vuelvo a decir, hay varias interpretaciones de por qué, no es el tema de este video ahora. Luego Moshe subió al monte Sinaí a pedir perdón por el pueblo de Israel y para volver a tener nuevamente este pacto de paz para el pueblo con Dios y de progreso y de prosperidad y de libertad. Y acá, como les venía diciendo, Dios le dijo a Moshe, fabricate, cincelate, hacete la forma de dos tablas de piedra como las primeras, tenían que ser también, era probablemente zafiro el material, hacete dos piedras de zafiro, Vejatapti a la lujote tadvarim ayer ayu a la lujota rishonim ayer shivarta. Y yo, Dios, voy a escribir sobre esas tablas las cosas, las palabras, las 10 frases con 14 mandamientos que estaban en las tablas primeras que tú rompiste. Así que acá lo que Moshe le estaba escuchando decir a Dios es, mirá, yo los voy a perdonar. De hecho, voy a volver a hacer que las cosas sean como antes. Pero vos vas a tener que hacer algo, vas a tener que hacer vos ahora las tablas de piedra. Las primeras te las di yo, vos las rompiste. Ahora haceme vos las tablas de piedra, tráemelas, yo voy a escribir ahí. Van a ser las mismas palabras, no lo voy a cambiar. Va a ser el mismo texto, va a ser algo que vos vas a tener ahora y van a estar ahí, porque vos te vas a encargar que no se rompan, vas a tener que hacer que el pueblo entienda que esta rotura no se debió a un acto intempestivo, una locura tuya. El pueblo va a tener que entender que ellos tienen una parte que hacer y vos tenés una parte que hacer. Yo, Dios, tengo otra. Y les voy a dar de vuelta esas leyes. No son leyes diferentes, son las mismas leyes. Son otras tablas, pero son tablas que representan a las anteriores. Y ahí subió Moshe y luego de varios días bajó finalmente por tercera vez del monte Sinaí y esta vez trayendo las nuevas tablas con los mismos 14 mandamientos, 10 frases, llamados los 10 mandamientos, trajo los mismos y se lo dio al pueblo de Israel. Y esas tablas con esos mandamientos fueron guardados en el arca sagrada que Dios mandó que se construyera, arca sagrada de Israel, que estuvo dentro del pueblo judío hasta que desapareció mucho tiempo más adelante. Algunos dicen que está escondido bajo la cúpula de oro esa que está en Jerusalén, usurpando el lugar del santo templo de Dios. Algunos dicen que hay en túneles subterráneos hechos por el rey Salomón diferentes lugares donde se guardaban tesoros. Otros dicen que fue robado y llevado por los romanos y está ahora en el Vaticano. Otros dicen que está en Etiopía. Otros dicen varias cosas. El hecho que esas tablas son sagradas, siguen existiendo. Y si no existen materialmente esas tablas, siguen presentes en toda la humanidad, creo yo. Por más que la versión católica de los 10 mandamientos es una corrupción de lo que Dios dijo en esos 10 frases, por ejemplo, el primero no es ama a Dios por sobre todas las cosas, no es el primero de los mandamientos para nada, sino que es yo soy tu Dios que te sacó de Egipto de la tierra de esclavitud, que como verán no es un mandamiento, es una frase. Eso es algo que Dios le dijo al pueblo judío para entregarle estos 14 mandamientos al pueblo judío, pero eso es otra historia. Ahora vamos a Milei. ¿Qué quiso decir? Habría que preguntarle a Milei. Habría que ver qué le quiso enseñar también su maestro, que él entendió con esto, porque recordemos que en el discurso inaugural el maestro se equivocó y mencionó a David, el rey David, y al libro de los Salmos, en vez de mencionar al libro de los Reyes y, y al rey Salomón. Se equivocó, pero bueno, y en otra ocasión Milei volvió a decir el rey David en lugar de decir rey Salomón, pero el otro día lo escuché justo, creo que también en este día de la inauguración del Parlamento argentino, que él dijo, ahora bien, Salomón, eso que pidió la sabiduría, la templanza, etcétera. Así que Javier Milei, por más que muchos digan que está loco, de loco yo no le veo nada. Por más que digan que es una persona que se cree un Mesías, él sabe que no es un Mesías, pero sabe que tiene un trabajo para hacer, es un trabajo que puede fracasar, él mismo lo dice, puede fracasar. No se pone en el lugar de Moisés, no se pone en el lugar en un emisario de Dios, pero sí de alguien que tiene un trabajo para hacer, y es un trabajo que él, con una mente muy calculadora, sin duda que sí, como lo dije en otra oportunidad, es un excelente
ajedrecista ninja, que sabe usar el jiu-jitsu, la fuerza del enemigo, a su favor. Él está usando ejemplos de sus maestros de Torá para dar mensajes. Vuelvo a decir, habría que preguntarle a Milei qué quiso decir. Me gustaría que viera este video. De alguna forma le llegó que enseguida corregía a su maestro cuando tuvo el gafé importante de decir en la inauguración, su maestro, el rabino, el error de confundir David con Salomón y de confundir el libro de los Salmos con otros. Pero bueno, ojalá haya visto mi video el presidente Milei y vea este también y me quiera comentar humildemente. Es una persona igual que nosotros y es un estudioso de Torah, como él mismo se califica, que me quiera decir qué quiso decir con este mensaje él, porque lo que yo veo es algo que parece que hizo luego. Volvió a darles a los políticos argentinos la oportunidad de recibir las tablas, no porque sea un dios o un mesías o un elegido iluminado, sino les dijo, luego de largos estudios con gente que no está captada por la corrupción, hice una ley, la que llaman ley omnibus, ley bases, etcétera, se llama realmente, para que los argentinos podamos, dicen ellos, salir de esta decrepitud en la que estamos, de esta ignominia, esta vergüenza, esta pobreza. Son leyes que están pensadas para favorecer al pueblo, no a una casta, no a un grupo favorecido como políticos o empresarios, como le dice él. No es para que unos pocos escogidos por la varita mágica tengan beneficios a costa del pueblo, sino que es para beneficiar al pueblo, como eran los 14 mandamientos, mal llamados 10 mandamientos. Entonces Milei, vuelvo a decir, no se pone en lugar de un Mesías, no se pone en lugar de un elegido de Dios, ni una persona que está haciendo una tarea divina. Sabe que tiene una tarea humana, que está iluminada por la espiritualidad, y por eso está diciendo, acá tengo la oportunidad de darles de vuelta una ley para que voten, una ley que es buena para el país, no porque yo sea Dios y no me equivoque, no porque yo sea un elegido de Dios para traer un mensaje mesiánico, sino que fue una ley estudiada y una ley que está contemplando todos los aspectos necesarios para sacar adelante un país a su gente y que la casta de corruptos no tenga más oportunidades de seguir beneficiándose con muchas cosas que llevan a la pobreza al pueblo. Por lo tanto, acá tienen de vuelta las tablas. No son unas nuevas leyes, no es algo que va a romper con lo anterior, por el contrario, es volver a traer lo que estaba antes puesto, la ley base, supongo, la ley ómnibus, le dicen, para que puedan ahora sí votarla con las menores modificaciones posibles porque es un todo orgánico, si se modifica una parte, se modifica otra, y está tan pensada, por lo que dicen los que saben realmente, y no se llevan plata contradiciendo a mi ley, ni tampoco favoreciéndolo. Dicen, está tan pensada que cada punto está relacionado con el otro, y si sacamos una parte, el resto ya pierde el valor y el sentido. Es un sistema. Por lo cual, creo que acá mi ley está diciendo, es momento de sanar las heridas. Las tablas rotas ya fueron rotas. Su contenido va a estar acá presente nuevamente y es uno que necesita tener conciliación, no consenso, y no el diálogo de los corruptos, como proponen algunos, sino un verdadero diálogo donde se acepta que es momento de cambiar, donde la casta que salió de Egipto y quiere mantener su mente en Egipto, aprisionada en la esclavitud, ya no tiene lugar. Esto de viva la libertad, carajo, no es simplemente una frase para gritar y que la gente se emocione, no es solamente eso, es una forma de entender la vida, es la forma de entender la vida de Dios, que la primera cosa que le dijo a los judíos es sean libres. A partir de ahora ustedes tienen su libertad, de a poco van a poder ir cosechando las riquezas de sus acciones. ¿Cómo? Siguiendo unas leyes que están marcadas en un sistema de leyes que les puede favorecer a ustedes, pueblo, y no a un grupito privilegiado. Cada grupito va a tener sus intereses y va a tener también beneficios que obtener y también cosas que ceder. Acá lo importante es darse cuenta que hay una ley que puede favorecer a la gente. Quizás esta ley base sea un desastre, pero hasta que no se aplique, no se puede saber. Y cuando uno lo lee por arriba, sus 600 páginas, etcétera, se da cuenta, más de 600, eran 600 leyes, artículos. Uno se da cuenta que está muy bien pensado como para contener todos los exabruptos de la casta, sea la sindical, sea la política, sea la religiosa, y otras más que hay. Es una ley que habría que probar, pero es cuestión de los argentinos tener el valor de decirle a sus políticos, basta de seguir robándonos. Como dijo en su momento el grandísimo presidente Jorge Valle del Uruguay, a los argentinos ladrones del primero al último y que siempre lo sacaron de contexto, porque si vieron el video,
Lo estuve buscando, pero no lo encontré. Pero vieron el video, la frase anterior, claramente Jorge Valle estaba hablando de los políticos argentinos, no del todo los argentinos. Después, porque le malinterpretaron y convenía políticamente, tuvo que ir y llorar y pedir perdón. Y sin embargo, un montón de argentinos en el mismo momento decían, estoy de acuerdo con Milei, perdón, con Jorge Valle, otro liberal. Él había dicho, los políticos argentinos, ladrones del primero al último. Lo dijo Jorge Valle, después se disculpó. Lo dijo Milei, la casta es eso, y le dijo en sus propios rostros en esa apertura del Parlamento, ustedes los ladrones, ustedes los corruptos, ustedes que tienen plata, etcétera. Se podrá equivocar, probablemente. También lo había dicho un sindicalista, un político peronista, que había dicho, si nos dejamos de robar 2 años, esto sale adelante. Barrio Nuevo se llamaba, creo que sigue vivo. Entonces, es hora de que nos tomemos las cosas con calma y claridad y encontrar cómo los mensajes de la Torá, a través de los maestros calificados para enseñarla, nos pueden ayudar a tener una mejor vida para todos. Esta ha sido una de las posibles interpretaciones de esta frase que puso Milei, que tiene que ver con el contexto en el que la dijo, suyo y de la Torá. Escucho tus comentarios y todo lo que puedas aportar positivamente a este video. Si los comentarios son la típica estupidez antijudía de odiar a Israel, a los judíos o echar basura sobre mi ley, no es necesario que lo hagas acá. Hay sitios antisemitas a los que puedes recurrir. De mi parte, shalom y bendiciones y mucho éxito para los argentinos, para toda Latinoamérica y por supuesto que también para Israel. ¡Viva la libertad, hermanos!